Hola, ¿cómo están? Hola gente. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Nómades y Locos. Nosotros tenemos un montón de videos primero pendientes, cómo volvimos a Pucón, a ver nuestro emprendimiento que tenemos allá. Después de eso decidimos seguir ruta al norte, subimos por todo Chile, fuimos a Rancagua, La Serena, Bahía Inglesa, Pan de Azúcar, Antofagasta, Calama, que no conocíamos, sí. Llegamos a Ollagüe, cruzamos la frontera y entramos a Bolivia. Seguimos en Bolivia, estamos atrapados en Bolivia, hace ya dos noches que estamos durmiendo acá. La noche anterior dormimos a orilla de la carretera junto a un recinto militar. En el peaje. Hoy día, bueno, ayer logramos entrar a la ciudad por un camino de contrabando. Siguiendo a un contrabandista en moto que nos cobró por mostrarnos cómo por entre medio de la pampa llegar a la ciudad saltando el puente. Para poder evitar la barricada que no nos dejaba entrar en la ciudad. Y hoy día estamos aquí en la frontera de Bolivia con Argentina, tratando de salir de Bolivia, tratando de entrar a Argentina para completar nuestro objetivo, que es llegar a Brasil. Así que no se pierdan este capítulo completo porque está buenísimo. Les vamos a mostrar toda la aventura que hemos vivido en estos días acá en Bolivia. Es una aventura y tenemos bastante filmado, aunque fue muy tenso, en algún momento nos acordamos y para que podamos mostrar lo que nos pasó, todo lo que vivimos. Siguiendo un contrabandista así por la pampa de Bolivia, imagino. Un taxista que nos hizo la cauchada de acompañarnos con un bidón, es algo que es un para delito. Conseguir combustible, porque aquí no podemos cargar combustible. No te venden, que... A nosotros no nos vendieron, para ser honestos, nosotros no, así nomás, nosotros no nos vendieron. No es por ser chileno, no, es para patente extranjera, es complicado porque tienes que hacer un montón de trámites el que te vende, entonces para evitarse todo el trámite te dice que no tiene, lo que nos pasó a nosotros. 2 veces fuimos con la cangreja a cargar y nos dijeron, es probable que tal vez no había, es probable, pero no nos pasó, eso es lo que vivimos. 2 veces nos dijeron que lo teníamos. 2 veces fuimos con un boliviano y nos vendieron en un bidón. Ahora, la segunda vez con el taxista, tuve que ir a la casa del taxista en su taxi a buscar la fotocopia del carnet, que no era de él, era de su cuñado, porque si no tampoco le iban a vender a él. Siendo boliviano, o sea, te voy a cantar la canción nacional ahí al bombero con el bidón y no te va a vender. Tienes que llevarle la fotocopia del carnet. No se pierdan el capítulo, véanlo hasta el final, suscríbanse si todavía no se suscriben, que es gratuito. Y una vez que terminen de ver el capítulo completo, cuéntenos qué les pareció y déjenos abajo sus comentarios, sus preguntas, todo, que les vamos a estar respondiendo absolutamente todo, porque esta aventura aquí todavía no termina. Somos Tuti y Consuelo, elegimos empezar de nuevo y esta es nuestra historia. Acompáñanos en nuestro viaje. Bueno, hoy nos vamos desde Uyuni. La verdad es que nos atendieron súper bien, fueron muy amables, nos ayudaron a solucionar el problema del combustible, nos prestaron la aspiradora para poder sacar toda la tierra que traíamos en el camino, nos pasaron la hidrolavadora. Vamos rumbo al sur, pensamos en algún momento seguir hacia el norte de Bolivia, pero en esta época hace mucho frío, la altura igual nos ha afectado, no solamente a nosotros, sino también a la camioneta que está tirando un humo negro. Y como nuestro objetivo es llegar a Brasil, a la playita, y estábamos arrancando del frío, veníamos del sur de Chile arrancando del frío, decidimos cruzar Argentina y desde ahí ver la posibilidad de entrar a Paraguay. El objetivo es conocer Paraguay porque nunca hemos estado ahí, pero simplemente cruzar por Paraguay para llegar a Brasil. El ideal es llegar a Brasil lo antes posible porque lo único que queremos, o por lo menos yo lo único que quiero, es estar debajo de una palmera tomando sol. Comer un poco de camarado, peixe, y eso, caipirinha. No nos ponemos el traje de baño hace... Esas imágenes van a estar duras de tragar y van a estar duras de exponer. Estamos gorditos, así que vamos a tratar de buscar el mejor ángulo. Recién nos paró la policía y nos dijo que la frontera estaba cerrada hace 2 días por transporte pesado o algo así. Los buses llegan hasta aquí y dejan a la gente. Así que... para allá. No tenemos muchas opciones, vamos a llegar a Villazón, que es por el lado boliviano, por el lado argentino es La Quiaca, la frontera está justo al medio de la ciudad, así que como ya es tarde, son las 6 de la tarde, vamos a llegar a Villazón a ver dónde podemos dormir y averiguar qué tan complicado es lo que está pasando. No podemos estar aquí 2 días más esperando que abran, así que vamos a tener que averiguar y tomar una decisión.
Hay una barricada ahí de gente. No sabemos bien qué es lo que pasa, pero están todos los vehículos detenidos. Pero algo pasó. De repente la gente se puso a correr y entre el grupo pasó un grupo gritando que avanzáramos y avanzamos y no sabemos. Pero es raro porque uno se devolvieron. Sí. Pensamos como que se había empeorado la cosa, pero no, abrieron la barricada. Obviamente no grabamos, si estaba toda la gente ahí a la orilla del camino. Abrieron la barricada. No sabemos qué pasó, pero ahí vamos Pues llevan 2 días y se nota que llevan 2 días porque los buses estaban, la conexión estaba cortada aquí, entonces la gente se bajaba en el bus aquí, pasaban caminando y tomaban el bus que estaba aquí a este lado de acá de la barricada. Sí. Y no sé qué pasó, justo ya pasen. Algo pasó y corrieron la barricada y empezamos a pasar todo. No sabemos, pero aquí vamos a tratar de avanzar. Parece una película. Avanzamos un par de kilómetros y había otro bloqueo. Estuvimos ahí igual como 15 minutos más o menos, 20 minutos. Hay familias, pues, hay gente con guaguas y qué sé yo. Sí. Entonces no, hay que esperarnos, ¿no? Aquí está la cagada. Ahora estamos como a 3 kilómetros de la ciudad y vamos a tener que ver qué hacemos, si es que podemos entrar o no y por dónde, porque la gente va caminando, los que son de acá y que se están moviendo, como no hay buses ni nada, están caminando por la orilla del camino, o sea, están caminando por la orilla de la carretera para tratar de avanzar algo. Esta historia la vamos a tener que contar 1.000.000 de veces porque vamos por un camino paralelo, ahí al fondo se ve la ciudad, quedamos atrapados entre medio de 2 bloqueos, así que no podíamos ni avanzar ni retroceder al pueblo anterior, tampoco nos queda combustible, así que tenemos que llegar allá, a la ciudad como sea. Inventando un camino. El Tute se dio cuenta que habían unos autos que iban como por entre medio del campo y empezamos a seguir a uno, el camino está horrible. Pero hasta el momento hemos avanzado, yo creo que por allá me muero, acá hay pura arena. Y la idea es llegar por lo menos a la ciudad. Por lo que nos dijeron unos bolivianos, el problema es por los camiones. Hay distintos bloqueos en distintos lugares de la carretera. Y aquí estamos a un paso de Argentina, la frontera está aquí mismo, pero no podemos llegar hasta allá. Yo creo. Volvimos a la carretera, pero ay, no quiero que me vean con cámara, ya estoy grabando, ¿qué hay a decir? Que a los últimos 100 metros sacamos la cámara para poder graficar lo que estamos viviendo porque está complicado, pero aquí cagamos, si están todos estos camiones parados, aquí cagamos. ¿No? Ya parece que fue bueno. Sí, no, cagamos, aquí quedamos. Y aquí venimos de vuelta, pensamos que lo habíamos logrado cuando Fuimos a pasos de la frontera. a pasos de la frontera y llegamos allá y los camioneros dijeron no hay forma, ¿no? Porque allá hay como otro gremio y no te podemos dejar pasar y un montón de camiones atravesados con neumáticos quemados y todo, no, está difícil, está complicado. Hasta ahora no tenemos petróleo, tampoco nos vendieron petróleo allá, entonces No nos podemos quedar y no nos podemos ir. no nos podemos quedar, estamos atrapados en el limbo. Si pudiéramos conseguir petróleo, tenemos que devolver, yo me devuelvo hasta Uyuni, no me queda otra, me devuelvo hasta Uyuni. Pero tengo que conseguir petróleo para eso. Le decía al Tute que tal vez lo que podríamos hacer es devolvernos al pueblo donde almorzamos con las señoras ahí, dormir por ahí, en la placita cerca de la iglesia, y tratar de conseguir petróleo con algún local para mañana poder movernos temprano y tratar de acercarnos a otra frontera, porque si el paro es indefinido tenemos que salir del país lo antes posible. Aquí vamos de vuelta hacia Tupiza, hablamos con los militares, hay un punto militar ahí. Nada, no, ni una ayuda.
ayuda de nada, no tienen ni idea de nada, no saben cuándo va a terminar, ellos no... Es un paro indefinido los camioneros, Sí, entonces paro ellos no indefinido. cuidan algo ahí en medio. Así que... Pobre gente caminando con niños y con guagua y todo. Algo pasó. Ahí está el tuta hablando con la gente a ver si nos dejan pasar, porque se supone que no había este corte y aquí hay otro corte en el camino. Entonces nos vamos a tener que, si no nos dejan pasar aquí, vamos a tener que dormir por aquí en algún lado. No tenemos más opciones. Aquí vamos de vuelta, traté de hablar con la gente, pedirles por favor de que nos dejaran pasar y no hubo caso. No se puede. Uno tiene que entender, tiene su razón y la única forma de repente de conseguir cosas es apretando, así que ahora... Estamos atrapados entre dos barricadas. Y no tenemos combustible, bueno, y tampoco no sirve nada tener combustible si no te dejan pasar. Así que aquí hay un puesto militar, está un peaje, los milicos son varios ahí, entonces veníamos conversando con mi mujer y aquí se pueden rayar en cualquier momento, pero por lo menos son varios, así que vamos a acercarnos a ellos y tratar de dormir ahí, pues a descansar, que vamos a hacer. Por suerte nosotros tenemos cama, tenemos comida para estar ahí varios días, entonces esperar hasta que solucionen esto, si tampoco van a estar toda la vida. ¿Cuánto van a estar? No sé, unos 3 días, 4 días, una semana tenemos para estar, así que... Sí, yo creo que el lugar más seguro para nosotros es quedarnos ahí con los milicos, porque... Si es que nos dejan. O sea, si es que nos dejan, porque quedarnos estacionados a la orilla de la calle, frente a una barricada, no se avisa a mitad de la noche, se puede complicar la cosa. Más aún nosotros que andamos con patente chilena. Pero a mí a mí no me dio miedo, yo llegué y al tiro me identifiqué como chileno, entonces a mí no me da miedo eso. Buenos días. Todavía ahí está el tuta. Buen día. Todavía no son las 8 de la mañana, estamos aquí. Aquí pasamos la noche. Amanecimos aquí junto a un puesto militar. Estamos a nada, menos de 5 kilómetros de la ciudad de Villazón. Estamos atrapados entre dos barricadas. Hay una barricada de camiones antes de entrar a la ciudad, está lleno. Anoche no sé cómo llegamos, estábamos ahí entre medio de todos los camiones, todos los neumáticos quemados y no... Tomamos un camino por entre medio de la pampa, en la noche, en la oscuridad, siguiendo otros autos, y logramos llegar a 100 metros de la estación de gasolina. Desde la estación de gasolina ya empezaba la ciudad y no podíamos pasar. Los camiones nos dijeron que no sacábamos nada con seguir avanzando porque habían más de 30 camiones atravesados. El tuta hizo unas maniobras medias riesgosas entre medio hacia unos espacios que habían para tratar de ingresar a la ciudad, para por lo menos encontrar un lugar donde hospedarnos. Y nada, no tenemos internet, no tenemos combustible teléfono para volver a Uyuni y el combustible que tenemos no alcanza para llegar aquí a Argentina, que sería lo ideal. Claro, lo que tenemos era como para cruzar la frontera, y ya estando en Argentina era más fácil cargar, pero lo que nos queda no nos alcanza para devolvernos ni siquiera a la ciudad anterior. Y hay otro bloqueo acá, un par de kilómetros más allá hay otro bloqueo de familias bolivianas. Anoche llegamos ahí, bueno, ahí están las imágenes, el tuta conversó con ellos, tenían una fogata, barricadas en el camino y no nos dejaron pasar. Nada violento, no era nada violento, no pasó nadie nomás. Pero no se dejan pasar, están los camioneros, se supone que organizaron esto, y en realidad no sabemos qué hacer, porque con el combustible que tenemos podríamos cruzar la frontera, pero está todo cerrado y no alcanzamos a volver. En la noche hay mucha gente que ha caminado todo el día por la carretera para tratar de llegar a esos lugares. ¿Qué opciones tenemos? Yo creo que quedarnos aquí a esperarnos, pues no creo que vayan a estar un mes aquí. ¿Cuánto van a estar? ¿Unos 10? Tenemos comida, tenemos agua nos queda un poco. Y esperar, que vamos a hacer igual que el resto de la gente. Por lo otro sería caminar, pellejar la camioneta botada, algo que no vamos a hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí quedamos. Parte de la aventura. Anoche hubo mucho tránsito, bueno, ahora en la mañana también. Mucha gente caminando por la orilla de la carretera, porque como no hay locomoción, lo que están pasando son los taxis de la ciudad, que al parecer toman a la gente a la salida de Villazón y los dejan en la barricada. La gente cruza la barricada por el lado caminando, y al otro lado hay otros taxis que los toman y los llevan a la ciudad siguiente. Nosotros no lo podemos hacer porque obviamente no vamos a dejar a la cangreja tirada aquí. Y
La próxima frontera, al parecer, no tiene este mismo conflicto, pero la próxima frontera está a días de nosotros, porque tendríamos que devolvernos a Uyuni, de Uyuni a Potosí probablemente, o de Uyuni tirarnos hacia el centro, hacia la cordillera, para tratar de cruzar, tal vez acercarnos a Tarija, pero no podemos hacer nada de eso sin combustible, y nadie nos asegura de que los caminos estén realmente buenos. Así que aquí vamos a seguir esperando, por lo menos hasta que veamos luces de poder tomar alguna otra decisión. Ahí quedó la cangreja. Aquí estamos en medio de la nada. Ahí está el tuta. Va a tratar de ir al pueblo a ver si consigue combustible para tratar de movernos de aquí. Yo me voy a quedar aquí cruzando los dedos para que el tuta consiga combustible y cuidando la cangreja, porque tampoco la podemos dejar sola. No sabemos en realidad cómo van a seguir las cosas. De hecho, anoche estuvimos a punto de quedarnos esperando en una barricada, pero cuando ya vimos que empezaron a traer ramas y cosas, preferimos movernos acá al control militar, porque por lo menos para estar más acompañados, más seguros. De repente en la noche con alcohol no sabemos cómo va a reaccionar la gente, así que aquí estamos, atrapados, a pasos de la frontera, pero atrapados. Bueno, y mientras el tuta no está, para no volverme loca y no ponerme nerviosa, me voy a poner a ordenar todo el desastre que tenemos aquí. Son las 10 de la mañana, ya hace una hora que se fue el tuta, no sé nada de él. Ya ordené, lavé, guardé la ropa, no sé qué más hacer. Los nervios me tienen así. Si me pudiera comer las uñas, no me las puedo comer porque tengo frenillos, pero si me pudiera comer las uñas, les juro que me las comería. En este momento, quiero fumar. Llevan casi 2 años que dejamos de fumar y muero de ganas de fumar. Los militares recién pasaron corriendo por aquí, estaba lavando la loza y los militares pasaron corriendo por aquí, casi me dio un infarto, me asusté demasiado y estaban jugando. Estaban jugando entre ellos, estaba siguiendo uno a otro y yo a punto de morir de susto. Nada. No sé si estoy loco por contar esta historia, pero aquí ando con un taxista tratando de conseguir gasolina. El hombre dejó de taxiar por un rato y vamos a ir a ver si caminando allá, me va a acompañar caminando con el bidón y vamos a ver si conseguimos gasolina. Lo más probable es que no nos vendan ahí en la primera, vamos a tener que ir a un lugar que se llama El Hospital, que me recomendaron. Voy a tener que subir al taxista a otro taxi y ir para allá a conseguir otro bidón, porque el trato está que yo le compre un bidón porque él también necesita gasolina, porque él está taxiando entre una de las barricadas y la otra barricada. Está taxiando la gente que lo deja el bus acá y hay como 10-12 kilómetros entre la otra barricada y eso está haciendo él, entonces también necesita combustible. Así que ganamos los dos. Pues yo gano, lo único que gano es que voy a tener el estanque lleno, que en cualquier momento cualquier cosa me puede servir más que un medio estanque. Así que ahí está la historia. Aquí está la cagada. Hasta aquí llegué con el taxista. Ahí está, vamos a ver si nos venden. Ahí está el taxista persiguiéndome. Dice, vamos a ver si consigo algo para poder. Ahí le vendieron. Sería fácil. Aquí estamos. Ya llegó. ¿Cómo te fue? Me fue bien. Conseguí a mi amigo de la vida, mi hermano. Hola. José. Hola José, ¿cómo estás? Así que Mucho gusto igual. él nos quiso todo, nos llevó, nos trajo, nos compró, consiguió una fotocopia de un documento, porque no te venden en bidón si no tienes una fotocopia de un documento. Consiguió la de un amigo, de un familiar. ¿Ya? Y ahí está. Es decir, tenemos tanque casi lleno. Podemos movernos cuando se pueda. ¿Y qué supiste de lo que está pasando? No, lo más probable es que hasta hoy día termine. Entonces, esperamos. Yo creo que hay que esperar hoy día. Pues. De todas maneras, para allá no se puede pasar. ¿Te acordás del camión que estaba parado? Que pasamos ayer así encima del que tuvimos que pasar por arriba del neumático quemado? Sí. Ese ahora está así. Y no, el resto de los camiones está todo ahí mismo.
Hay otro puente por arriba, ya también hay un camión cruzado ahí. Pues ya está la otra barricada. ¿Y por tierra? No, por tierra es para perderse, por tierra tendríamos que buscar a alguien que nos guíe. Alguien que sepa. Sí, porque así hay, llegáis a unos lugares donde, por lo que me venía explicando José, llegáis a lugares donde hay 3, 4, 5 huellas y podéis ir a dar quizá dónde. Entonces muy peligroso, si no vayáis con alguien que sepa. Mejor no. Sí, muy peligroso. Lo que sí me dice que el camino a Tarija, van los buses, entonces nosotros podríamos pasar, podríamos llegar. El camino es muy malo, es tierra y ahí que es con curva y con el acantilado da miedo. Si no conocéis da miedo, pero a veces si pasan los buses tú pasáis, pues, o sea, sí. Anchura hay y altura también hay. Claro. Esa es la que está como dato, así, como dato fijo, de que pasáis. Ahora, de que subir los cerros y las curvas que hay con tierra y todo, si el vehículo tiene la fuerza para subir y el agarre, esa es otra cosa, puede ser otra historia. Habría que ir a probar. O esperar aquí, yo creo, un rato, un día, hasta mañana. A ver. Y a su vez contento el hombre porque, claro, él dejó de taxiar, ¿cierto? ¿Por ayudarte? Estaba cobrando 5 pesos, 5 bolivianos por persona y llevaba 5, eran 25. 25 para allá, 25 para acá, 50, eran 4 vueltas. Entonces yo le dije, si son 4 vueltas, yo tengo 200 bolivianos, tú me compráis los 20 litros de diésel y el resto que sobra es para ti. Y no me entendió, pues. Me dijo que sí, pero no me entendió. Cuando me di cuenta que no me entendió, cuando compramos, caminamos con el bidón, llegamos al taxi y me dice, ahí está el vuelto. Entonces ahí se me acabó el aire. Entonces ahí le digo yo, no, pues esto es tuyo. Y me dice, ¿cómo va a ser mío? Sí, pues tuyo, así es el trato. Pues. Y tú me dejáis donde me recogiste con el diésel. Y él consiguió la fotocopia y todo. Tengo un cuñado para comprar el diésel. Toda una aventura. No sé cuánto me habré demorado. ¿Tuviste más de una hora? Si yo... La hice corta, entonces. Pero corta para ti, pues yo estaba aquí comiéndome las uñas. Bueno, si pudiera comerme las uñas me las hubiera comido, pero estaba súper preocupada si pasó más de una hora. Y llegando allá una señora que iba en el taxi metió la cuchara y dijo, no, pero ahí no te van a venderme. Sí, pero ¿a dónde puede ser? Me dice, allá detrás del hospital van a tener que ir. Entonces el taxista le digo, pues tú me acompañas, y me dice, yo te acompaño. Lo hizo esperando obviamente la recompensa. Pero no pensando que era tanto. Estaba pagando por su tiempo y él no estaba taxiando, él sabía que yo le iba a pagar, pero no sabía que tanto. Que para nosotros no es tanto. Ahora sí que fue como Mad Max conseguir el diésel. El de Mel Gibson, sí, por la cabellera. Tenemos movilidad, hasta Uyuni podemos llegar. Si es que se abriera esa barricada. Ahí vamos de nuevo en dirección a Villazón a ver qué es lo que está pasando, a ver qué novedades hay. Como ahora tenemos diésel, nos podemos mover, entonces vamos a ir a pararnos ahí cerca de la barricada a ver si nos dejan pasar o vemos pasar una van de argentinos. Entonces... Tal vez por estar ahí nosotros en el medio de la carretera nos estamos cachando y alguien está pasando por algún lado. No sé. O tal vez cada ciertas horas abren y dejan pasar un poco. Entonces bueno, vamos a ir a investigar a ver qué es lo que pasa. Hasta que llegamos, ahí está el taco y todo lo café que se ve arriba es la ciudad. Aquí hay un par de casas, por ahí entre medio anduvimos metidos anoche. Nada, ahí está el tuta conversando, averiguando qué es lo que pasa. Y averiguando hasta dónde llegaron los argentinos, porque íbamos a pasar una van argentina, entonces, por último, para estar acompañados. Allá va el tuta de nuevo a averiguar qué está pasando, a ver qué posibilidades tenemos. Ese de naranjo que va ahí pelado es el tuta. Esas motitos y esos taxis están trasladando a la gente entre una barricada y otra. Ahí viene el tuta de vuelta. No trae muy buena cara. ¿Cómo te fue? Ahí estuve parando la oreja, no, entonces les entiende mucho cuando hablan entre ellos, no entendís nada. Hablé con un camionero que probablemente hasta hoy día hasta las 4. ¿A las 4 de la tarde? Claro, pero no es nada seguro. Y hablé con otro señor que no lo entendí, pero parece que está en el bus verde y que estaba de ayer, ya lunes y martes. ¿Y la van de los argentinos? No está. Tiene que haber sido por allá, por donde pasamos nosotros. ¿Por dónde va el camión ese allá arriba? El camión. Por allá arriba va un camión. Pasó un boliviano recién y le dijo que hablara con un taxista, que de pronto por un par de bolivianos, o sea, no un par de bolivianos, como
tal vez 50 bolivianos, pueda encontrar que un taxista nos guíe por un desvío para entrar a la ciudad por un camino de tierra, para entrar a la ciudad por un costado que no está bloqueado. De esa forma llegar a la frontera con Argentina. Ya cruzando Argentina no pasa nada. Si el problema es cómo entrar de aquí a la ciudad. ¿Por qué? Al final, Por contrabando, los que son contrabandistas menoritas ¿ya? no le dejan pasar. Quieren que un monto mínimo por una medida llevarlo. Claro. Ese es el objetivo, no les permiten que quieran todo y por eso está haciendo. Que les dejen vender algo por lo menos. Claro. Eso que- Cada persona que deje llevar 5 paquetes, claro. son 5 bolsas. Eso es porque Argentina está muy barato, ¿cierto? Entonces conviene comprar en Argentina y venderlo acá. Y aparte siempre todas las fronteras se mueven con contrabando. Claro. Si no hay contrabando, no estamos Pero aquí venimos nosotros anoche. Sí, pues. ¿Ya pasaron ya? Sí, pero ya no se puede pasar porque está tapado el... Estaban los camiones, hasta el servicentro. No es lo que te decía yo, no es Lampaya, ¿sí? Tú no puedes ir por Lampaya o por otro lado. Vamos a la paila. Ahí está el bloqueado. Ahí abajo se ve el bloqueado. La moto que va ahí adelante es el que nos va a llevar. Es un contrabandista que dice que hay una forma igual en la que podemos acercarnos a la frontera. Por lo que nos decía el boliviano que nos está ayudando, y hay una forma para llegar entre medio de los cerros, que normalmente esas rutas se utilizan para el contrabando, pero que todos los que quedaron atrapados estos días han tenido que cruzar por ahí para poder acercarse a la frontera, porque es probable que este bloqueo dure varios días, no solamente, primero dijeron que eran 3 días como una advertencia, pero otra persona nos comentó hace un rato que es probable que hasta el viernes, y hoy día recién es miércoles. Entonces, bueno, no podemos estar esperando una semana aquí sin nada, así que vamos a intentarlo, ¿no? A arriesgarnos y tomar un camino alternativo. Lo otro que nos dijo es que el reclamo es porque en la frontera hay muchos controles, entonces no los dejan pasar los dejan pasar solamente cierta cantidad de productos, cierta cantidad de paquetes. Estaban dejando pasar paquetes y de un momento a otro empezaron a poner policía para que no pasaran nada. Entonces ahí es donde empezó el reclamo. Ellos quieren que le dejen pasar por lo menos 5 paquetes. Todo esto por la diferencia que hay de precio entre Argentina y Bolivia. Que al boliviano le conviene comprar en Argentina y venir y venderlo en Bolivia. En Matute. Entonces no lo están dando matuteando. La verdad es que a pesar de la situación, muchos bolivianos pararon cuando veían la camioneta estacionada a la orilla de la carretera para decirnos que tomáramos el desvío, para que no quedáramos ahí, porque probablemente esto iba a durar harto tiempo. Gente que obviamente que no conocíamos y que iban caminando por la orilla de la calle nos aconsejaron tomar este desvío, preocupados de que no quedáramos ahí parados varios días. Así que aquí vamos con toda la fe. Han pasado varios autos en el mismo camino y la ciudad la vemos ahí al fondo, así que ojalá podamos entrar a la ciudad, porque ya entrando a la ciudad ahí mismo está la aduana boliviana y cruzando el puente está la aduana argentina. Ya estando en Argentina debería ser todo mucho más fácil. Todo eso voy por medio de la comunidad te vas, Sí. necesitas llegar a Villazón. Ya. No te salgas de... ¿Y cuánto? Pero, ¿y cómo? Es que la tema, yo quiero volver de aquí, no va para allá. Cuenta eso. Ahí hay 10, ahí hay 20, ahí hay 30 y 40 bolivianos. Ah, dale. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias, compa. Yo me vuelvo de aquí Gracias. para allá. Yo voy
Ya, Bueno, chao. gracias, chao. Es pura arena. Ya, nuestro guía nos dejó tirados aquí a mitad de camino. Y nos cobró igual. Pasó la cangreja. Hay un camión ahí, pensamos que estaba cerrado, bloqueado el camino, pero no. Pudimos pasar, Por el agua, por el río. pasamos por el río. De agua. Otro río. El primero para arriba no. Pero es que terminemos en el mismo lugar. Esta historia la vamos a contar como 600 veces. Nunca en la vida, nunca. Nunca se me va a olvidar esta aventura. Ojalá que lleguemos a un lugar donde hay internet para poder publicarla, si no tampoco. Nunca la vamos a poder contar. Mira la ovejita, el chivito. Derecho. Como al final el hombre sí cumplió lo que prometió. Estamos en Villazón, en la ciudad por el lado de Bolivia. Estamos tratando de llegar a la frontera para que nos firmen los papeles y poder cruzar hacia el lado argentino. Fue un poco tenso, pero por lo menos ya estamos en la ciudad. Sí, cualquier cosa estamos. Si no nos dejan pasar, ya muerto, ya está bloqueado. Si no estamos en la ciudad, podemos buscar, podemos tomar agua, podemos apreciar Seguir de lavar internet ropa. y qué sé yo. Sí. En la siguiente cuadra, cruzando esta calle, debería aparecer la aduana boliviana. Aquí mira, aduana nacional. Allá. Supongo, aduana nacional, dice tú eres la diferencia. El tutor fue a preguntar porque encontramos la oficina de la aduana, pero al parecer cierran al mediodía por horario de colación. Y si bien estamos en la ciudad, hay que cruzar como un puente entre Bolivia y Argentina. Y hay unos camiones atravesados aquí, les voy a mostrar. Ahí están los camiones. Entonces en realidad no sabemos, ni siquiera sabemos si es que estamos estacionados bien o estamos estacionados contra el tránsito. No sabemos nada. Ahí al fondo, bueno, ahí está la bandera de Bolivia y ahí dice gracias por su visita, feliz viaje. No podemos cruzar porque ahí está atravesado el camión de lado a lado. Fue una osadía llegar hasta este sector, la frontera hasta el puente está justo ahí. Ya, Nicolás, mira lo que traje. Antes que nos vamos de la hermosa y linda Bolivia. Mira lo que traje para ti. Recién hecho. Ay, ¿cómo se llaman estas? Estas empanadas salteñas. ¿Y de qué De son? carne y de pollo. Mitad y mitad. No sé cuál es cuál. Aquí lo vamos a ir descubriendo. A suerte la vida. Ahí está el camión. Sí. Y aquí está la fila. Todos esos vehículos que están aquí. Somos 7 vehículos. SSS. Y también los que están acá. Sí. Los que están ahí, de ahí hacia allá, son argentinos Y brasileños. y brasileños. Sí. ¿Y cuáles son las esperanzas? Aquí hay que esperar porque de repente nosotros vimos la noticia ayer por redes y ese camión que está ahí lo vimos que lo corrieron y pasaron todos los autos que estaban aquí. Y ahora como somos 7, que lleguen unos 20 más y seríamos 30 autos, yo creo que sería suficiente. Como medida de presión para que nos abran. Sí, Ojalá. sí. Ya comemos una empanadita calentita. Dime, ¿cómo está tu empanadita? Está buena, está picantita, esta es de pollo. Está rica. Está sabrosa. Está rica, muy rica, de verdad. Me impresionó, de verdad. Pues mucha hambre que tengo, pero está bueno. Está espectacular. No está como las de allá de al frente en 12 Norte y en la calle San Antonio, empanadas La Unión. Una con, una sin y una ¿Dónde? Fanta. ¿En qué ciudad eso? En Viña, al frente de la iglesia de San Antonio. En 12 Norte es empanadas La Unión. El truco, todos los viñamarinos saben, después de salir del estadio, de ir al Everton a mediodía, una aquí, una con, una sin y una Fanta. Una con aquí, una sin aquí y una Fanta. Con esa salpa y toda la tarde. ¿Cuántos vehículos hay? Hay como 12. Somos los únicos chilenos. Recién les grabamos y les vamos a mostrar también a unos chilenos que venían en moto
que tuvieron que hacer una ruta muy similar a la de nosotros, y la única forma que tuvieron para cruzar desde Bolivia hacia Argentina fue por la vereda. Pidieron permiso a la gente que estaba haciendo la fila en migración y a través de la vereda pasaron hasta allá y ya están al otro lado. Le hicieron corto. Nosotros no entramos. Vamos a grabar cómo pasan. Espérate. Falta una, ¿no? Ahí viene la otra. Que les vaya bien. Que les vaya bien. Suerte. Gracias. Se supone que estando allá donde están los conos, ya están en Argentina, entonces pueden iniciar el trámite. Por eso entraron por la vereda, nosotros no entramos por ahí, así que seguimos esperando. Nada que hacer, pues. Se juntaron todos los choferes, los conductores de vehículos particulares y fueron a hablar con el cónsul a ver si puede hacer alguna gestión para que podamos cruzar. Recién nos trajeron un papelito que les voy a mostrar para comunicarse con ellos en caso de alguna emergencia. Estamos cansados, aquí igual todavía es súper alto, así que la altura igual afecta. Fuimos a la municipalidad y no nos pescaron. Nos dieron el nombre de una señora, doctora Elizabeth Tuco, en el delegada presidencial. Estaba cerrado. Están almorzando, de las 12 a las 4 almuerzan. Ellos comen paella todos los días. Y después nos encontramos con una señora que a ella ya la veo complicada porque tiene el hijo que tiene movilidad reducida, entonces no lo puede tener ahí en el auto y tampoco lo puede hacer caminar si tiene movilidad reducida. Y está por de los llantos ya la señora. Y nos dijo que fuéramos a anotarle una lista que hay en el consulado argentino, así que ahí que yo he anotado para alargar la lista y para que a ver si nos dan en un momento la chance de pasar. Bueno, esta es la fila, esas son las primeras personas que están ahí, están con niños, así que les dieron permiso para que se estacionen más adelante. Ahí está la cangrejita y la fila llega hasta allá. Yo creo que vamos a pasar hoy día, tengo toda la fe de que pasemos, si no hoy día, mañana. Vino la cónsul de Argentina a explicar el problema que está teniendo con la negociación para que puedan mover el camión, así que probablemente se va a demorar un par de horas hasta que tengamos una respuesta. Así que aquí estamos, mientras tanto, esperando. Tenemos opciones porque imagínate un diplomático argentino negociando, yo creo que hay opciones. Así que, Ojalá. sí. ¿Está abierta? Es la casa, es de ella, mira. Cocina tiene carne. Seco, Dame la mano. Entonces, esta es mi cama. Aquí yo me acuesto así. Aquí me duermo. Sí. Aquí, cocina. La ropa. Toda la ropa ahí. Aquí la cocina. Mesa. Entonces, si quiero comer, me siento aquí. Y aquí abajo, agua, Toda esta completa. la tetera, el mate. Esta completa está viajando. Esto, Nada falta. nada falta, y acá Feliz arriba, está viajando. Sí, feliz. arriba está la comida. Mira. Sí. Entonces ahí cerramos y ya. Ah, y aquí hay agua. Ahí, ahora. Ay, tu muleta está viajando. Agua. Sí, está bien nomás. ¿Está bien? Sí. Es chiquita, es pequeñita, pero Chilumona. Sí. Dame la mano, yo te ayudo. Una tomada. Ahí, abajo. ya vino la señora del consulado, dijo que teníamos que hacer una sola fila y
que van a mover el camión y nos van a dejar pasar aproximadamente 15 minutos para que entren todos los autos que están y cruzando los dedos a ver si podemos cruzar por fin hoy. Ha llegado el chofer, son las 6 de la tarde, dice que va a correr el camión. Dijo, yo voy a dar 5 minutos de correr el camión 2 metros para adelante y después lo corro de vuelta. Así que hay que pasar O pasamos como Mario ahora Bros. o pasamos, no tenemos más opciones. Estamos todos listos arriba del vehículo. Está la cónsul de Argentina aquí, está la policía, están todos y nosotros esperando mientras el chofer conversa. No sabemos qué onda, tampoco se le puede decir nada porque le da la huevada y no quiere correr el camión y cagamos. Así que no hay que ni mirarlo, ni hablarle, ni nada y esperar que se digne a correr el camión 2 metros. Es todo lo que necesitamos, 2 metros. Ahí está la conversación. Lo increíble de todo esto es que una persona tiene el poder para cerrar el país y nadie puede hacer nada, ni la policía, ni el municipio, nadie hace nada. Hay gente, nosotros andamos con la casa al hombro, pero hay gente que está con bebés, o sea, es todo un tema, hay adultos mayores, no hay ninguna consideración. Ahí se está moviendo, ahí se está moviendo. Algo tiene que alcance, pero ahí entramos. Ahí ya entramos. Entramos. Hasta el fondo, hasta donde podamos. Ay, dice, Argentina. Señoras y señores, después de 2 días, estamos en Argentina. 2 días, 3 días porque llegamos a esta misma hora ya. Pues. Sí, van a dar los autos. Estamos muy cansados, muy estresados, no hemos comido nada de solo tener la panza apretada, así, la guata apretada del estrés de toda la situación. De no saber si el hombre se iba a dignar a venir a correr el camión para que nosotros y los niños y los adultos mayores y todos los que habían ahí y el niño que estaba con problemas de movilidad, todos los 15, los 20 autos que habían ahí dependíamos de la bonanza del hombre que apareció ahí. Necesitamos encontrar un lugar donde dormir, hemos dormido re mal, necesitamos una ducha, comer algo y ya mañana salir de La Quiaca. Ya mañana les seguimos contando. Desde aquí, desde La Quiaca, el lado argentino, nos despedimos. Ahora vamos a empezar a recorrer Argentina para llegar a Paraguay. Vamos a cruzar todo el norte. Así que esta aventura llegó hasta aquí. Si todavía no se han suscrito, suscríbanse, déjenos un comentario que nos ayuda a seguir sumando kilómetros. Fue una aventura intensa, los bolivianos igual nos trataron súper bien cuando necesitamos ayuda, no era nada contra nosotros, así que nada contra los turistas, así que contentos, nos vamos muy contentos. Vamos a recorrer el norte de Argentina, vamos a pasar por Paraguay, queremos conocer Paraguay. Para llegar a Brasil. Para llegar a Brasil, a la ruta 101, ese es el dato que llevamos ahí de unos brasileños, la ruta 101. Pero esa es otra historia.